Por mis manos han pasado muchísimos filodendros y muchísimas especies diferentes y a mí en especial siempre me han parecido unas plantas súper elegantes y muy facilonas, me refiero. El white te lo ha perdido por la falta de luz. O sea, una planta variegada te va a exigir siempre más luz. Que mi primer filodendro fue, como decía Tavo, un Brasil, que lo compré efectivamente pensando qué bonito este potos. Hay un punto que me cuesta distinguir un filodendron, igual estoy diciendo una burrada, ¿eh? Y así me corregís y me lo aclaráis, y se lo aclaráis a todos. Me cuesta distinguir un filodendron de un anturio. Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que contamos lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hola a todos. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hoy os traemos uno de esos temas que nos habéis pedido en comentarios y para ello hemos querido contar con un invitado. Él es Tavo Cota, emprendedor y formador en la Habitación Jungla. Nuestro primer invitado desde Madrid, porque me consta que es gallego. Bienvenido, Tavo. Sí. Muchas gracias. Hola. Galicia calidad. Bien hallado, encantadísimo. Galicia calidad. Llevo 25 años en Madrid, pero yo soy gallego, nacido en Orense y criado en Pontevedra. O sea que galleguísimo. De pura cepa. De pura Total. cepa. Cuéntanos cómo empezó tu interés por las plantas y cómo acabas emprendiendo y abriendo tu propia tienda. Bueno, pues como buen gallego, nena, seguro que me entiende, nos quedamos rodeados de planterío por todos lados. Mi padre era exterior, mi madre de interior y yo he vivido como mi padre hacía esquejes con sus frutales, veía como mi madre propagaba y propagaba y propagaba, porque en Galicia es una maravilla cuidar de las plantas y poco a poco, pues yo, viniéndome a Madrid y teniendo en cuenta lo que es Madrid, que es bastante hostil para el tema planta de interior, pues fui poquito a poco coleccionando. Llegó la pandemia, el mundo se volvió un poco loco y yo empecé a hacerle fotos a las plantas que tenía en casa. Que hablar de las plantas, además de hacer pan y bizcochos, ¿no? Como todo el mundo. Como todos. Eso es. Y ahí empezó un poquito todo. Y hace 3 años, bueno, por un tema vital, personal, dejé mi carrera, yo soy publicista, y decidí abrir la Habitación Jungla. Le puse así porque la habitación que había montado en mi casa para tener plantas le llamaban así en redes. Entonces me hizo como ilusión. Y ahí estamos ahora, en la Tienes Habitación un sitio Jungla. súper majo ahí en Madrid. Gracias, He nena, he tenido la estado, suerte nena. de ir a dar talleres ahí y tiene una comunidad preciosa. La verdad que se está súper a gustito. Muchas gracias. No, Muchas es gracias. verdad, ya lo sabes. Que nos lo pasamos muy bien. Es verdad. Yo quería un sitio donde pasasen cosas. O sea, no solo Y vender pasan. plantas, o sea, y pasan cosas. Hay intercambios de esquejes. La gente ha quedado ahí para venderse entre ellos plantas. Y la tienda soy yo. Esa sí que es buena. Sí. Yo qué sé, talleres, con la ayuda de Sanita, de Planteca, que todos la conocéis, que sabéis que es un amor y confío en mí desde el minuto 1 para dar talleres en Madrid. Yo qué sé, quería un sitio que pasasen cosas, que no solo fuese una tienda de plantas, ¿no? Y lo concebí como un espacio que llegases y estuvieses como en tu casa, como en una habitación. Qué guay. Eso es una tienda de plantas 2.0 o más, porque hay muchas aún que siguen siendo tiendas de plantas al viejo estilo, ¿no? Ajá, sí, y mucha floristería. Mucha gente viene a comprar flor y yo sí que es cierto que flor la trabajo por encargo. Yo me ocupo de lo que sé, ¿sabéis? O sea, yo me ocupo de lo que sé. Y yo sé que flor cortada puedo controlar un poquito, pero no a tope, ¿no? Yo no me puedo meter en un mundo que no conozco. Entonces mucha gente viene porque, claro, te anuncias como floristería, ¿no? En Google, etcétera, aparece como floristería porque no hay tienda de plantas, no existe el concepto mercantil de tienda de plantas. O eres un vivero o eres una floristería. Entonces la gente viene y a veces sí que es cierto que se va un poco decepcionados pues no tengo flor. O si tengo es por encargo o para eventos y así, pero no tengo flor in situ en la tienda. Entonces sí, ahí puedes ir a buscar plantas en maceta. Y O plantas esquejes también, chulas. y plantas chulas, intento. Súper chulas. Lo intento, eso es, sí.
Pues si os parece, vamos a meternos de lleno con los filodendros, que es la planta de la que queremos hablaros hoy. No sé si Perfecto. podríais contarnos cuál es el primero que tuvisteis y en qué momento notasteis que le pillabais el truco. Nena. Jo, estaba intentando pensar, pero no me voy a acordar del primer filodendro que tuve, la verdad, porque he tenido un montón. Y yo también en su momento estuve con la tienda de plantas, entonces por mis manos han pasado muchísimos filodendros y muchísimas especies diferentes. Y a mí en especial siempre me han parecido unas plantas súper elegantes y muy facilonas, me refiero que es de esas que sí, por supuesto, ya sabemos que las plantas, su primer fuente de alimento es la luz, pero que son plantas que toleran muy bien, pues eso, no lo digo porque son las únicas que realmente ahora, esto y los Anthurium, pueden tolerar mi casa, ¿vale? Que es bastante oscura. Son plantas que toleran bastante la baja iluminación, ¿vale? Si tenemos casas un poquito oscuritas, pues son plantas que aguantan bien. No es que vayan a dar su máximo potencial, ¿vale? Pero son súper resistentes. Si las tratas bien, van a aguantar ahí y son, pues sí, son muy vistosas. Lo bueno es que hay tantas especies, ¿sabes? En plan, son muy distintas todas, ¿sabes? Así, no sé, es que, por ejemplo, pues hoy quería enseñaros varias, en plan, os voy a enseñar estas dos, que esta es el Gloriosum, el Philodendro Gloriosum, mirad qué hojas tiene. Precioso. Precioso, es precioso. Es Glorioso. súper Glorioso. Glorioso, grande, sí, con sí. las nervaduras, ¿vale? Esta es una planta rastrera. Si os fijáis, va creciendo el A tallo, ver. arrastrando. Esta no es trepadora, no sé si se ve bien, que Ajá. ahora le Ajá, sí. está... Sí, Saliendo sí. ¿Vale? un... No sé si se ve por ahí, Sí, sí, se ve, ¿vale? se ve. Vale. Pues esta es, la verdad que para mí la textura que tiene aterciopelada, ¿sabes? Igual que con el Ploumaní, han conseguido posicionarse igual que el verrucoso. Todos tienen la misma forma, ¿vale? En plan así de corazón de los que te estoy hablando ahora. Esos serían como mis favoritos. No te puedo decir cuál de ellos fue el primero, pero de esos serían mis favoritos. Y seguid vosotros porque luego os enseño ahí más cosas. Luego hablamos más. Que si no me tiro yo aquí hablando... Pues a ver, yo igual me equivoco, pero yo creo que el primero así que tuve fue un Brasil. O sea, el Filodendro Brasil yo creo que fue como que yo creo que además cuando me lo compré, no lo conocía y pensaba que era un potos. Y esto le pasó a muchísima gente. Y al final con la experiencia vas viendo la diferencia que hay, ¿no? Entre los potos y el filodendro que crece de esa misma forma, ¿no? Que es una planta trepadora, al estilo hiedra, podríamos decir. Pero sí que es cierto que el filodendro va dejando una vainita, ¿no? Va dejando una vaina en cada brote que da, que no lo hacen los potos, ¿no? Los potos no te van dejando pielecillas secas, ¿no? Que son las vainas de donde salen las hojas. Yo creo que fue el primero. Y me parecieron siempre, como dice Nena, es una planta súper resistente el filodendro. Aparte de las variedades, como dice ella también que hay enormes, hay rastreros como el que ha mostrado ella, hay como este que es un Charoneae, que este es un esqueje, de un Charoneae, que son trepadores. Me he traído aquí un lime. Tienes ahí uno. Buah, este es mi famosa foto del vestido de la Ajá, Sí. sí, hoja, sí. es con una hoja de estas del tamaño de mi casi. Sí, porque es que aparte el crecimiento de las hojas es espectacular. Toleran baja luz, como decía Nena, pero sí que es cierto que yo cuando verdaderamente descubrí los filodendros fue cuando monté la habitación con una en mi casa. O sea, un cuartito que vacié, pues una luz de cultivo china, me acuerdo perfectamente, enorme, que aquello daba un calor horroroso y me sacaban unas hojas impresionantes. Y bueno, ahora tengo aquí el lime, ¿no? Que es un filodendro que se Ah, ese es parece súper mucho al bonito. potos lime. Ese Está se lo confunde todo enorme el mundo Qué con... bonito. Ese es con el el potos. cordatum, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que no tiene el amarillo que debería tener, que es más neón, por la falta de luz, precisamente. Pero os quería enseñar más que nada por las vainas, ¿no? Que van dejando. No sé si ahí se puede Sí, ver, y aparte Sí, se sí. quedan ahí ¿vale? como súper transparentillas. Así. Estas vainas es lo que las va a diferenciar de un potos, además del tacto, por supuesto, y de la forma de la hoja, ¿no? Que también es un poco
como la de Glorioso en su primo, De a corazoncito. corazonada, me lo voy a inventar el término. Y yo qué sé, eso, plantas durísimas, plantas que toleran falta de agua, lo pasan un poquito mal, pero se recuperan muy pronto, que se Pero es pueden que captan mucho, mucha humedad. captan mucho, casi hay muchas que son epífitas y captan pues eso, toda la humedad del ambiente, ¿sabes? En plan Eso que no es. les hace falta, pues eso, solamente el riego, ¿sabes? En plan, porque yo las he dejado sufrir un poco también, ¿sabes? Sí, En yo soy plan, de en momentos dejarlas de sufrir. experimentación y de cosas para ver un poco, y no solo de experimentación, sino también de despiste, vamos a reconocerlo que no. De esto de, yo creo que sí que lo regué, no, 3 semanas ahí, Y al día ¿vale? siguiente está así, ¿no? Pero sí que es Pero lo cierto que bueno es eso, que se recupera muy rápido, ¿sabes? No eso, es, te despistas y sí. bueno, Y ya lo último, y dejo a Alba, que yo también me enrollo con las persianas, cortas y aquello. se Es una propaga locura. como vaya, La ¿sabes? Son poda, facilones en sí, propagación. la poda del filodendro fomenta un montón el brote. Aparte es una planta que si por cualquier razón, por falta de humedad, se ha roto el brote o se ha fastidiado el brote o porque se nos ha olvidado regarla, enseguida ese brote lo tira y ya te está saliendo por todos lados. Es una planta, yo creo que es de las más salvajes que hay en supervivencia. Es una planta que siempre, siempre, siempre quiere tirar. Pues Alba, ¿tú qué tal? Pues, a ver, yo vamos a partir de la base de que no me considero para nada especialista en filodendros. Estoy porque me apetecía un montón estar con vosotros tres. Tengo alguno y mi primer filodendro, que ya no está entre nosotros, fue uno de mis super favoritos que espero volver a tener en algún momento, que es el filodendro micans. ¿Sabéis cuál es, no? Hombre, Sí, O sea, claro, me flipa esa claro, planta. La claro. tuve durante bastante tiempo cuando vivía en la otra casa y durante un tiempo increíblemente bien y de repente un día dijo hasta luego y ahí quedó. Y me dio mucha rabia porque creo que es una de las plantas que más me gustan y bueno, es pues súper por un motivo o bonita, por con otro no esa la he Sí, vuelto tonalidad. a... Buah, sí. es que tiene ese irisado y aparte son de estas plantas que yo llamo tipo potus, que es como la que has enseñado tú ahora, Tao, Sí, sí, también, sí. que tienen el mismo crecimiento, Eso es. crecen un montón a lo largo, son súper agradecidas porque mi Mikans, mientras vivió, fue muy agradecido. Lo que pasa que no sé qué pasó un día que dijo, venga, hasta luego. Y ahora mismo tengo dos filodendron en casa y los dos vienen de esquejes de nena, he de decir. Uno Qué es el bien. O Pink sea, Princess, pero la joya de la corona la he ah, traído para que lo veáis porque vas a flipar, a ver, a ver. que es el Astatum. ¡Qué Ah, chulo! buah. Está preciosísimo. Ese Está filodendro es una increíble. pasada. Pero es que os diré que ha despegado cuando lo he puesto en maceta de autorriego. Porque bueno, Vale. no estaba mal, no estaba mal. O sea, iba tirando y más o menos Pero bien. es que será súper Era pequeñísimo. muy pequeñito Que son muy y brutos los además lo filos. tengo dentro de casa y sí que, ¿Y cómo bueno, cambia pues, la hoja, eh? Enseña las ¿cómo primeras Hombre, cambia? Sí, hojitas sí, a mira, cómo claro. cambia. esta es una hoja así como alargadilla, pero luego las que Luego ya tienen ya cambian así. Yo la empiezo a hoja sacar ya, sí. Pero las mirad qué orejillas. grande es, ¿eh? Yo no tengo las manos pequeñas. No, no, Y no, y se no se pone aprecia, gigante. no se aprecia muy bien, pero es súper plateado. Y ya os digo, yo, bueno, pues no iba mal, pero cuando lo cambié a maceta de autorriego, de repente en unos meses digo, pero coño, este es mi filodendron. Yo este lo Increíble. tengo en el rincón tropical, igual, Sí, desde que lo puse en el suelo, ha cogido carrerilla. Ay, porque he tenido, pues eso, momentos también un lo tienes en poco. suelo tú. Sí, sí, sí. Buah, Es que yo, pues, a ver, yo ahora En mismo, suelo, suelo. claro, yo, O a ver, sea, y el no en la filodendro, maceta en el el Pink suelo, no, en Princess, suelo. en suelo, el suelo. Pink Princess también está en el suelo, en el mismo rincón. Tengo otro como el que os enseñé ese, que están ya las hojas gigantescas, que lo planté todo haciendo un ecosistemilla. Qué Hay guay. pileas, hay marantas, hay... me puse hasta el, ¿cómo se llama este? Que crece así pegadito en la pared. La Ah, dubia, la la dubia. monstera La dubia. mostera dubia. Me puse otro filodendro así súper... Bueno, todas me las puse ahí dentro, porque veía que dentro de mi casa no estaba viendo bien la cosa, ¿sabes? En plan, de haber tenido mucha luz a no tenerla,
Claro. se me estaban poniendo súper tristes y yo me estaba empezando a deprimir. Y me arriesgué y las saqué todas al rincón. Puse las monsteras esas grandes para darle un poco de, como de toldo y de verdad estoy encantada, Pues voy encantada. a probar yo este en mi rincón fuera también. Si a ti te ha ido bien, nunca he hecho un esqueje, ¿eh? Porque ha Tú mira empezado a que ser yo enorme hace poco, aquí pero no hiela, ¿vale? Aquí mis Claro, es que qué temperaturas son maravilla los bastante, climas templados, bastante o sea, templadas. que se me Llueve ocurra a mí. muchísimo. claro. La movida es eso, que llueve mucho, pero igual yo le preparé un poco el terreno, ¿sabes? En plan, porque la base de ese bancal antes era de cactus, ¿sabes? Y le había echado un montón de piedra, porque como Mucho sabía que iba a drenaje. llover, y se están poniendo ahí que no veas, todas, vaya. Pues ahora que decías lo de la luz, nena, a mí me ha pasado justo al contrario. Yo ahora me he mudado, yo he pasado de una casa cueva a una casa con muchísima luz. Y lo que Y es la no, adaptación de las plantas, yo tengo muchísimos anturios y me los llevé a la tienda porque me da muchísimo miedo por la humedad. Pero lo que les ha pasado es que tanta luz y sin ser directa, ¿eh? O se han quedado como los conejillos cuando les echan las largas. ¿Sabes? Se han quedado los, se han quedado los padres como diciendo, pero ¿dónde nos han puesto ahora, no? Sí que es cierto que ha sido en pleno verano, o sea, me mudé en Claro. mayo, imagínate el verano en Madrid, que es que ha sido horrible, horrible de calor, y todo luz y tal, y ha sido como que se han ido hiper adaptando poco a seco, tío. poco. Sí, hiper seco. Pero qué maravilla los climas templados poder plantar cosas fuera, pues eso, en Barcelona, en Vigo, en Valencia. Tú estás en Valencia, ¿verdad? Yo estoy en Yo, Barcelona. no, Ah, No, No, Esther ella sí. está es aquí Barcelona. también. Sí. Ay, es somos que vecinas, Alba y yo. te miro pensando que me miras directamente Claro. a mí. Y yo, Soy así Yo te de miro, pero paletín. yo creo que estamos todos en diferente Esther y yo posición, vivimos ¿sabes? Ya. como a 5 Ah, kilómetros, vale, es que más sí, o pensé, menos. no aprox. sé por qué Sí. te ubicaba Esther en te ubicaba en Valencia, Porque tú y yo nos vimos olvídalo, un momentito en en el stand de Valencia. Acpo en Valencia el Sí, año pasado. Nos Claro. el vimos año allí. pasado, es Y verdad. entonces ya me colocaste en Valencia y allí. Me ubiqué en Madrid, pero yo soy muy así, ¿eh? Y si digo que te llamas Cristina, te llamaré Cristina de aquí a siempre. Pero no, Esther, sé A que te siempre. llamas Esther. Sé que te llamas Esther, vale. Pues eso, que la adaptación de las plantas es impresionante, tanto de bien para mal como de mal para bien, quiero decir, o sea, los cambios, ¿no? Les afectan un montón. Y luego el filodendro sí que es cierto que estos cambios los lleva mucho mejor. O sea, los filodendros se adaptan súper fácil. Y si le das luz, o sea, aguantan poca luz. A mí el verbo aguantar ya como que me choca, ¿no? Pero sí que es cierto que aguantan poca luz. Ya, Yo con toleran. este lo veo claro, porque está en un Toleran, sitio que no eso tiene es. A mucha ver, luz y se Pero que como yo le para des acostumbran. mí la luz, principal es Mm. cuanta más luz mejor, ¿sabes? Porque es que ahí vas a ver su máximo esplendor, ¿sabes? yo he Pero tenido McDowell's con unas hojas así, en una habitación, que ya te digo que aquí no la he podido hacer, porque en redes queda muy bonita la habitación junta de mi casa, pero claro, es que yo era el techo negro, porque tenía una humedad ahí tremenda, ya, Eso no se enseña. eso no el salía lado por aquí. oscuro El lado de las oscuro. plantas. Sí. O sea. Eso. Desde el punto de vista de una persona como yo, que no tenemos muchas plantas de interior o que las que tenemos son las más clásicas, os tengo que decir que siempre que veo esos armarios, esos humidificadores y tal, es algo que me pregunto, ¿eso no afecta? Yo, por ejemplo, tengo parqué. ¿Eso afecta luego pues al techo y eso? ¿Lo habéis notado Al vosotros? parque, el parque Vale. así, Bueno, el este techo podcast negro. va a ser de Claro. esos que vais a tener que ver en vídeo, porque entre las plantas que estamos enseñando, el gesto que estaba haciendo Tava ahora del parque, que quería decir que se había ondulado, o sea, que se había Ondulado, levantado. ondulado, eso Vale. es. Sí. Ponéoslo, ya lo sabéis, en Spotify o en YouTube, lo tenéis disponible en vídeo también. Si no, no vais a ver esas bellezas de plantas que nos están enseñando. Yo tengo que deciros que mi primer filodendro fue, como decía Tavo, un Brasil, que lo compré efectivamente pensando, qué Era un bonito poto. este potos. Evidentemente, de potos nada. Me costó darme cuenta de que no era lo mismo, porque la verdad es que pensaba que estaba escuchimizado. Como los tallitos son más finitos comparados con los de los potos, que son más gordos, ¿no? Sí, sí. Pensaba que es que estaba malito. Y no, es que era otra planta. O Lo sea, adoptaste por eso y Eso mira. es. bueno, a ver, de todo, siempre se aprende algo. Descubrí un nuevo género de plantas que no conocía.
Vamos a hacer una cosa. Habéis hablado mucho de la luz, de que aguantan condiciones, pues, no de luz tan intensa como sí hemos dicho muchas veces que necesitan otras plantas. Ya que estáis, Tavo y Nena, que utilizáis luz artificial, hablarnos un No, yo poquito no. de ellas. Yo ya no, ahora ya tengo buena luz, pero sí que la he tenido que usar. O sea, yo vivía en una cueva y si no tenía esa luz no podía tener las plantas como las tenía. O Es que en sea, comentarios nos preguntan mucho por las luces artificiales y ahora vamos a una época del año en la que, a ver, ha habido un ya cambio bastante profundo en la luz de cultivo, ¿eh? La luz de cultivo antes, mi casa parecía una casa de lucecitas, porque aquello era Claro, es que ha morado, mejorado rojo, muchísimo el rollo, aquello eran todos los colores y la planta, bueno, como que que no podías pero mirar. Era un se poco club, espabilaba, ¿no? pero Antes el rollo. era un poco club de carretera de estos que ya no existen, Sí, bueno, alguna habrá. pero alguna habrá alguno seguro. queda por ahí. Pero luego pasamos a la luz blanca, a una luz blanca que calentaba aquello que no se podía más, porque daba un calor tremendo. A mí me subía la temperatura de esta habitación que os comentaba igual 7 u 8 grados, tranquilamente en verano más la luz, quiero decir. Y ahora no, o sea, ahora ya, aparte de que se han ido abaratando muchísimo, como las plantas, también hay diferentes formatos, ya no son tan feas, ya puedes comprar una bombilla de cultivo y ponerla en una lámpara mona, en una esquina de tu casa donde no puedas tener plantas, bueno, pues esta luz de cultivo, que es una luz blanca, hombre, que si te la pones aquí sí que molesta, pero si la pones dirigida a la planta, incluso hace mono, yo creo, el A ver, espacio, yo ¿no? la tenía en el salón, la tengo aquí arriba, no sé si os la puedo... No, no me gira el trípode ahora ¿Es mismo. lo que se refleja ahí atrás? No. No, esa es el... A ver, esa que veis ahí, ese tubo, Vale, sí. es Vale. un tubo negro. A ver, es súper también, súper pro, ¿vale? Ahí. Pero ese sí que lo tenía para casa porque tuve varios y lo tenía para el... ¿Cómo se llama este de las hojas de violín? Sí, lo tenías Ah, Para algo, para el para el ficus lirata. ficus para el ficus virata. lirata, Sí. leche. Sí, Me lo tuve que poner ahí porque, claro, mi casa es hombre, es súper que oscura y solo me había dejado el ficus lirata ahí dentro. Y aún así estaba delante como de una ventana, pero no, no era suficiente. Y le tenía esta, que dentro de lo que cabe no molestaba tanto. Pero yo no soy muy partidaria de las luces, ¿sabes? En plan, creo que tenemos que olvidarnos de poner plantas donde no hay luz, ¿sabes? No utilizarlas de decoración, ¿sabes? Las plantas van cerca de la ventana, porque es que si no, no le vamos a dar una vida saludable, ¿sabes? En plan, las vamos a limitar mucho a lo que realmente podría ser. Entonces, creo que tenemos que evitar un poco, ¿sabes? Volver a darles un poco de luz y quitarnos eso de, ay, la quiero en ese rincón, que le queda fantástico, ¿sabes? ya. A eso. Y empezar a buscar otras cosas, ¿sabes? Para esos rincones. Verdad, Otras es que es plantas. verdad. Pero a veces ya sabes que lo que tienes, el espacio que tienes es el que hay, ¿no? Y si tienes o no tienes Mm. luz, tú estás en una casa Yo, por Por eso, ejemplo, y que... yo ahora mismo donde tengo plantas es al lado de la ventana. Y en el yo, resto de los sitios no tengo plantas, porque yo, por sé ejemplo, que no van a estar bien, sí que no van a estar ¿sabes? bien. Es como, es que lo he visto, ¿entiendes? He visto mis plantas pletóricas, súper bonitas, saludables, ¿sabes? A depresión, en plan, Pero a por la, quedarse pochas, por la falta. a coger enfermedades, ¿entiendes? A ponerse, y yo las fundo en plan de alegría, ¿sabes? En plan, las abono, les doy, bueno, jolín, las trato guay, ¿sabes? Porque, yo qué sé, pues son mis plantas. ¿sabes? Yo sí que es cierto que si no hubiese sido por esta lámpara china blanca que os comentaba al principio, pues igual no hubiese seguido. ¿Por qué? Con las plantas me refiero, porque mi piso era súper oscuro, norte, pequeñito, y ahí me encantaban, entonces me empeñaba en tener, claro, empezó el boom, o sea, fue como pandemia, todo junto y planta, y la más rara, y la más difícil, y la más no sé qué, y no sé cuánto. Y sí que es cierto que si no fuese por la luz, yo creo que no estaría ahora mismo aquí ahora con vosotras hablando de Con la luz plantas. de China. Sí, y Alabada porque no la podría, luz. claro, porque no podría haberlas tenido en mi casa. Me refiero a eso, ¿eh? Porque en ese momento pues ya ahora con 44 años pues me podía mudar, en una casa con luz, tal. Pero en ese momento no hubiese podido. Sí que es cierto que ahora en la tienda las tengo. ¿Por qué? La tienda está en una zona muy oscura también de Madrid, un edificio antiguo,
y ojalá vendiese plantas yo como pescado en la lonja, pero no, o sea, las plantas normalmente están en tienda bastante tiempo y si no tengo luz, Pero pues eso, obviamente no las podría tener. Y entonces Claro. tengo luces, ya os digo, son muy discretitas, las pongo en las estanterías, son como planchitas que pegas en la estantería y ahí están, la verdad es que espabiladas, o sea, que es lo importante, ¿no? Darles esa luz para que la planta pueda estar. Pero sí pero que es eso cierto está que guay porque lo pones, implementas en la decoración, ¿sabes? Pones algo súper discreto encima de una balda, ¿sabes? Que aunque sea eso es. oscura, quieres tener una luz, puedes tener una luz en ese rincón, ¿sabes? Pues una estantería con tu luz. Pero eso sí, le incorporas un poco. Lo que era antes es que veíamos, pues eso, esas fotos de Instagram con los colores rosas, violetas, que era como, madre mía, vivir ahí, eso no te da, a mí no me Es daba que paz ninguna, me no, refiero, y no daba alegría, o sea, yo me creo que era daba picor y todo, ¿sabes? como que Digo, se mira, espabilaban un poquito, pero era como, bueno, pues lo mínimo, no era claro, como pero para darles perdías un tu poquito. paz, tu Sí, ambiente, ¿sabes? En plan, que es para lo que realmente buscamos, ¿no? En plan, que nos es acompañen las verdad. plantas, pues para esa, ¿no? Claro, Sí, yo es creo que el verdad, es tema es verdad. encontrar un poco el equilibrio. Yo pienso igual que Nena que si tienes ventanas, yo solo tengo plantas dentro donde tengo mucha luz. Pues se da el caso de que vivas en un zulillo, pues bueno, vale, te pones Que una luz todos y nos ha tal. pasado, ¿sabes? En plan, que todos Sí, las hemos... claro. Si te puedes permitir poner una planta al lado de una ventana, aunque a ti te gustase tenerla en el baño sin ventanas, que es un sitio donde todo el mundo quiere tener plantas, no sé por qué razón. Sí, sí, es impresionante, sí, 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 sí. 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 ¿Qué A planta mí pongo en un baño sin ventanas? me lo ¿Cuántas veces me preguntan habrán muchísimo. preguntado eso? Esa pregunta es la top number one, yo creo, Sí, sí, de... sí. Pero que si te Los puedes helechos, permitir ¿verdad, ponerla al lado. Alba? Que no necesitan... Pobrecicos míos, sí, sí, pobrecicos helechos. Ahí en un baño sin ventanas todo el día. El hecho es también oculcas y sansevierias. Sí, Son sí, como sí, al sí. baño, Las grandes perjudicadas. Y las castigadas al fitonias. baño. Y Las las Pero es que fitonias. se fitonias. Las aguanta... fitonias también. Yo siempre les digo cuando vienen a la tienda y me preguntan, oye, quiero una planta que aguante poca luz, lo de aguantar, lo que comentaba antes. Digo, cuando ya me dices lo de aguantar, digo, ya partimos de la base que la planta lo va a pasar mal. Ay, Digo, Sí. pobrecito. pero, pero sí, tienes estas plantas, pero si tú una sansevieria la pones en un lugar con buena luz, pues verás que te saca unas flores preciosas, etcétera. La zamioculca verás que te saca unas flores que a mí me ha florecido perfectamente, como las de una cala, porque es una arácea también, y saca una flor blanca muy bonita. O yo qué sé, es una planta para que veas su maduración, para que veas cómo evoluciona, para que veas cómo es una planta madura de verdad, tiene que tener buena luz. Si no vas a tener un jarrón, siempre digo, bueno, pues si la vas a Total, poner en el baño con poca luz, no la riegues. Digo, porque algo estancado ahí. como la riegues la vas a matar. O sea, pues la Sí. planta al final curra porque tiene luz, ¿no? Y utiliza ese agua como gasolina. Cuando tenga luz se queda como medio amuermadilla y si tú encima un domingo por la Claro. mañana que estás aburrida, la riegas, pues te la... Esto que has dicho, Tavo, yo creo que es uno de los, para mí, de los consejos para plantas en interior más top. Mm, Si hay poca luz, gracias. riégala, es verdad, riégala Poquito, proporcionalmente porque claro. la vas a saturar. Sí, sí. Yo mira, lo decía esta mañana en el taller que he dado. Digo, el vasito de agua de la cena, déjatela para la noche. No se la eches a la planta lo que te queda. Si te aburres, limpia de las hojas, pero no las riegues. Quiero decir, o sea, es que es como el Ya. agua, es como o vienen los anuncios, pues mira, voy a regar hoy, que así la Difícil. semana que viene no riego. Y no funciona así, o sea, la planta no va a guardar el agua para la semana que viene, quiero decir. Porque se equipara cuidar a regar. Yo creo que se tiene la sensación muchas veces de que cuidar una planta es regarla. La estoy Eso es, regando, la estoy cuidando, pero claro, eso no. es. El riego es pues lo que más hay que controlar, diría yo. Claro, es que están aquí. Entonces, si estuviesen como los filos que tiene Nena en suelo, que qué maravilla, pues, Uy, pues se te puede ir un poquito más el agua. O jardineras. Yo me acuerdo de mi abuela que cogía la manguera y aquello encharcaba las jardineras. Pero claro, es suelo, ahí se va, Claro. drena. Pero claro, aquí, es que el Sí, ya, problema ya, es sí. que que se aquí, queda ahí. Y más lo claro, que se queda hacia abajo, vaya. claro. Que Esther, te regar habías sobre traído mojado. también filodendros, ¿no? ¿Tenías por ahí alguno?
Tengo. Lo que pasa que lo quiero enseñar al final porque Vale. quiero que me aconsejéis en plan doctor de plantas. ¿Qué hago? Ah, Pues está regu. Está regu. No, a ver, tengo este Pink Un Priest. white, un No, este pink es white. pink. Ahora como hay Sí, 20 millones, a ver. sí. Este es un pink pequeñito, aún Pinky. un pinky, Pinky. ¿sí? Tengo un Ese fue la bomba, Menudo boom tuvo eso Ya. Filodendro. Bueno, Por el que cierto, que yo tengo flipo con los perjudicado nombres que se les ponen a los es un White filodendros y Ya. Princess, compañía. que ya no Un es white, white ni nada, pero ya luego hablamos. Y nada, luego tengo uno chiquitín, que este es un esqueje que me dio André. Esto Esto es primo de este. Cordatum. es un cordatum, sí. Y bueno, se ve muy bien las vainitas. Esta hojita que se ve así es la nueva que se ha abierto esta Qué mañana. bonitas A mí son. me Son tan encanta. Es delicadas. que las hojas tiernitas así son Sí. súper riquiñas. Es un esquejito que tiene meses, tiene unos meses solo. Antes decía Alba lo de Sumicans. Y es que a mí me ha pasado muchas veces que decías, Alba, que se te había como de un día para otro Muerte súbita, total. muerte súbita. Sí. Sí, A mí me viene mucha gente que es como, tengo un potos y ahora voy al filo, ¿eh? Tengo un potos desde hace 20 años en mi casa, preciso, y de un día para otro se fue. Y sin haber hecho yo ningún experimento ni nada, nos tenemos que acordar que son plantas trepadoras. Y que cuando cogen estas melenas, yo no las puedo tener colgando en una estantería. Les tengo que dar como, o la tengo que poner como apoyadita, o ya si quiero ponerle un tutor. Pero no puedo dejarla colgando, mirad cómo es arriba, con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que no están biológicamente preparadas para el peso. Es una planta que quiere trepar y quiere soporte, ¿no? Y se Entonces, engancha mucho, ¿eh? y se engancha mucho. Y si está cayendo y tiene todo el peso y el potos le pasa lo mismo, y no sé, Alba, a lo mejor no es tu caso, a lo mejor tu cáncer era Yo la pequeñito, tenía colgante, sí, pero sí. muy grande era ya. Bueno, era larga, no, menos que la que tienes, que la que acabas de enseñar tú. Es que van tirando, yo esta la tengo apoyada, arriba en una estantería, no la Ajá. tengo colgando, porque yo los tutores ya, o sea, he decidido, hasta luego tutores, no quiero saber nada de los tutores, pero son necesarios, pero yo Ajá. no tengo tiempo para estar humedeciendo, etcétera. Aquí en Madrid es como muy complicado. Pero el peso, yo creo que va tirando raíz, va tirando raíz, va tirando Puede raíz, ser. y se Mira, va cargando, la Puede planta. ser. A mí me gustan mucho me gustan mucho las plantas colgantes, las que nosotros utilizamos como colgantes, porque como bien dices, en la naturaleza no crecen así. Pero sí que es verdad que con el tiempo las que tengo he aprendido yo no les pongo tutores, ¿vale? Yo las dejo que cuelguen, pero sí que lo que hago es dejar como que se enganchen entre ellas unas ramas con Claro, otras, claro, crecen como más, no tan. claro. En aquel momento el Micans, esto hablo de hace muchísimo, cuando empecé a tener plantas en interior y recuerdo que que la tenía colgante en la parte de arriba de una estantería. Es Puede que pasa ser. también con las rastreras, con las marantas también, que es una planta que es rastrera y cuando cogen mucho pues acaba tamaño partiendo mucho. Es se mucho parten peso. mucho. Ujú. Ahí. Bueno, hoy estamos hablando de filodendros, pero no hemos nombrado tanto el potos que yo hoy justo he ido a casa de mi amiga Maite a que propagara conmigo sus potos, ¿vale? Porque Qué llevo guay. sin tener potos, no sé, yo creo que O fue sea, de a las que te primeras. regalara potos. Claro, a que Dilo me por su regalara nombre. unos esquejes de potos. Y os lo digo, iba yo con mi potos por la calle así, en plan de no te puedo creer, parezco Feliz. súper nueva. Iba con. Que están ahí. A ver. Mirad, ¿ves esos? No. ¿Sí? No. Están Vale, ahí. ya. Al Ay, fondo, es los que como está colgantes. esto. Estos colgantes son los esquejes de los potos. Y yo lo que quiero hacer es Enviarnos un ponerlos esqueje de tu... Ah, no. fuera para que acabe cogiendo su tamaño de verdad, ¿sabes? En plan, su aspecto, porque todo el mundo vemos esa planta, pero yo que visito los botánicos cuando voy así de viaje en plan a una ciudad y eso, y la primera vez que yo los vi en un botánico, de Flipaste. primeras dije, eso es un poto, O una como se monstera. parece, estaba del mismo tamaño que una hoja de una monstera y era como, no te puedo creer, ¿sabes? En plan, ese es el tamaño, digo, no puede ser un poto. Y me fui guiando por dónde iba la planta, que por cierto, pues subía todo. Y claro, y cuando llego abajo,
era el típico poto de hojita chica, Claro, es que tiene que Ya así sé aguantar, con lo que que yo. aguantan los potos en una maceta, eso tiene que me tirar. lo voy a poner fuera Buah, pues y vas a voy a flipar. Se va a quedar con ver tu si casa. da, a ver si da su máximo esplendor. Tengo tres esquejes. ¿Sabéis que fenestran, no? Como las monsteras. Sí, O sea, sí, el sí, por potos, eso te cuando digo que Ah, se yo no lo madura, sabía. fenestran. sí, el Que potos sí, cuando por eso te digo que madura, estaban fenestra. al lado de la monstera y digo, hostia, esa planta se parece a un poto, pero como fenestrado. Digo, ¿qué planta es esa que Nada, yo nada quiero? que ¿Sabes? En envidiarle a la plan de... monstera. Nada que Y es envidiarle a la monstera. increíble, tío. Oye, Súper ¿me bonita, como permitís la un segundo monstera que dubia, coja vaya, a que mi se acaba perro riendo. herneado un segundo? Sí, Claro, claro, hombre, ¿Puedo? faltaría ¿Sí? más. ¿cómo te vamos a Es negar que, eso, Tamo? a ver, sube pequeño. Ay, Sube pequeño. Sube. Venga. chiquito. Ay, Ay, Pobrecito. pequeño. pobrecito. Quieto ahí. Lo siento, ¿eh? Es que No, además no, Nada, eso no se tranquilo. pide nada, vaya. es un poco los focos hacia mi persona todo el tiempo y estando malo, más aún. Ahora bajará. Bueno, en fin, venga. Ya está. Ya está, Pues yo quiero perdonadme. ver todos esos experimentos, nena, y me animaré en mi rincón tropical porque realmente es que cambia la planta, ¿eh? Prueba, Alba, prueba, te Sí, lo digo. el Prueba y tuastatum, no pierdas la primavera que esperanza viene se va fuera un esquejillo seguro. Sí. O sea, tu idea es porque de ponerlos primeras en lo suelo. pasan regu, pero luego es que se adaptan ya, tía, ¿sabes? Mm. Es solo paciencia, A tío. ver, yo he probado con las Paciencia. alocasias, tú las has visto, nena, y yo creo que tú, Esther, también las llegaste a ver, las que tengo detrás de la casa en suelo. A ver, Ya, Xavi está bichos. desesperado porque Enorme. dice que nos tenemos que ir de casa, ¿sabes? Porque es que saca unas hojas que son más grandes que yo. Entonces, Mi, bueno, pues mira ahí. mi amigo Jorge, que es ingeniero agrónomo, bueno, igual os suena de plagas, enfermedades, controla un montón, plantó a lo que sea, pero vive en Logroño, Uy, que no Mm, es la Rioja. aquello, No, que no es aquello el Mediterráneo. trópico, Logroño eso hace frío en es. invierno. Hace frío en invierno. Pues tiene una alocasia que me medía como 2 metros, unas hojas así. Claro, en invierno, ¿qué hace? Le hace un abriguito majo para Claro. las noches más fuertes, pero tiene las alocasias con unos troncos así en su jardín. Y es que sí, las alocasias fuera sí tienen buen... Pues imagínate. A mí las Pero lo alocasias del fuera potos no me se me han interesa dado muy mucho. bien. Se me dan bien las colocasias. Ah, ¿en serio? ¿Y la Aquí. alocasia no? He intentado plantar algunas así y no acaban de arrancarme. Y lo que me fastidia es que hay un vecino que tiene unas que son súper mega gigantes, pero Ay, ya pues no tienen desistas megatroncos así, entonces. ¿sabes? Hombre, Claro. En Vigo, detrás de casa del piso de mis padres, hay como un terrenito ahí en medio y tiene unas alocasias ahí. Hay un señor que Que tiene unas nacen en el alocasiones. monte así de a Sí, casco sí. porro. Pero no se me han dado, tío. No se me han dado. Quizá más grandes, plantarlas como Tengo más unas que Mira, me diste tochas. tú, Alba, sí, así como marroncitas. sí, la Esas Wenti. eh, se mantiene, ¿sabes? Pero no ha No, pero llegado a te voy a dar una de la explotar. Sobrevive. macrorriza, que es la que está a tope, que venía de un Esa es la espejito que yo así, y que he quiero. visto que está echando otro Esas. que ya no me cabe. Y esa está adaptada ya afuera, o sea que te lo saco y para ti. Que La Uy, por macrorriza es la favor. que he visto yo más te la Uy, fuera. mando por Mm. adaptada. favor. Por favor. Es que me tengo que hacer con estas, ¿sabes? Ay, yo ya Sí. te digo que todo lo estoy sacando fuera y dándole cobijillo entre debajo de otras plantas y mira, ¿sabes? Ay, por lo Oye, pero menos yo todo lo que le pueda lo dar. del potos quiero ahí, que me mantengas informado. Sí, Qué Yo sí, lo guay. también estoy quiero verlo eso. mantendré Mm, porque quiero ir viendo, ¿sabes? A ver si, mm. jolín, lo consigo, tío. Las otras con paciencia, ¿sabes? Ahí están, yo no les he hecho nada, ¿eh? Que yo ni riego ese rincón ni nada de nada. Eso solo lo que llueve. En Muy bien. plan. En verano mi marido sí que le ha dado de vez en cuando algún refrescor, ¿sabes? Así, pero yo no le he dado. En plan, es como ya tiene que tener las raíces, eso, que llegan ahí, vaya, Aparte de las ya han raíces que encontrado sacan los filos. agua. Ay, sí, sí. Las Bueno, raíces que pues sacan. volviendo a los filodendros, vamos a centrarnos un momento en los sustratos y las macetas. Dejadme Vale. deciros de entrada que desde fuera, desde mi ignorancia, en este sentido, me flipa ver plantas enormes en macetas ridículas, uno, y dos, ¿qué pasa con el PON ese? ¿Es tan imprescindible? ¿Qué le aporta? ¿Qué es bueno en este caso para los filodendros? ¿O qué sustrato utilizáis? ¿Qué mezclas hacéis? Yo soy de mineral, pero por una cuestión de comodidad.
O sea, y soy de mineral y perdón que me he adelantado, cero, No, cero, no, cero tira, tira. educación. Pero es un tema que me interesa, es un tema muy chulo para hablar, porque la gente no tiene por qué tirar por el mineral para salvar sus plantas. Yo no lo veo así. Yo, por ejemplo, el mineral lo he utilizado siempre cuando hablamos de Pong, de la marca, pero bueno, te lo puedes hacer tú también si quieres. Quiero decir, o sea, es una mezcla al final de zeolita, piedra pómez, piedra volcánica, e Piedritas, vale. incluso con arcilla expandida, piedras porosas siempre, ¿no? Pero claro, piedras porosas que tienen que estar en contacto con agua, porque si no aquello te tienes que hinchar a regar todos los días. Pero sí que es cierto que es un sustrato muy fácil si tienes una cantidad bastante tremenda de plantas. O sea, es un sustrato que no te da tanto trabajo. ¿Cuál es el contra del Pong, según yo? Que aquello enraiza como una locura. Meter una monstera, por Demasiado. ejemplo, en Pong, sí, demasiado. Meter una monstera, meter filodendros, y te lo hablo como yo que tenía todo en POM, todo, y tengo todos los anturios en POM, por ejemplo. Pero os digo, pero por una cuestión de comodidad, es mucha cantidad, todos en autorrebo y mineral, pero me hincha a trasplantar, porque al final la raíz está en un sustrato tan suelto, tan abierto, tan que crece, es una monstera que yo es una melena, cada 3 meses, 4 meses tienes la maceta llena. O sea, es una cuestión de Entonces, espacio, ¿no? Que tiene muchos huecos es, Es una cuestión de para espacio, de que la enraizar. raíz crece muy fácil. También Ujú. es una cuestión de que plaga que te anida en tierra no la vas a tener en mineral normalmente. Plagas que te van a venir las vas a tener. O sea, el PON, esto de que evita plagas de tierra, que pueden ser en tierra. Claro, Pero si te viene una no cochinilla mosquita o te del viene un trip, sustrato, no tal, Claro. pero esto los es, trips te eso es, lo zampa eso igual, es. araña roja también. Pero yo creo Ah, que sí que sí. es una solución fácil y si lo adapta, no es la salvación, no es como se me dan mal las plantas, las pongo todas en PON, no. Aparte es un presupuesto, ¿sabes? O sea, yo creo que es poco a poco ir probando. Y si te haces con ese sustrato, yo creo que es perfectamente válido. O sea, de hecho yo lo uso. Sí que es Yo, cierto por que ejemplo, el sí que sustrato uso, orgánico está guay. Es mejor, te yo da sí como que más uso vidilla. sustrato orgánico y pongo mucha, pues, arlita, piedra Claro, mucho pómez, mineral. perlita, ¿sabes? Sí que le doy mucha densidad para dejarlo muy blandito, ¿sabes? Para que las Claro, raíces puedan crecer a un tamaño gordonte, ¿sabes? En plan, no crezcan eso es. súper finas, no se vaya eso, pues, aplastando tanto, ¿sabes? Pero a mí sí que me funciona. He probado el POM, pero ¿Y qué para mí tal? no me convence, ¿sabes? En ¿No? plan, para mi gusto. A lo mejor para propagar y todo eso y esas cosas sí, sí que me parece ahí guay, pero luego, yo qué sé, a mí me gusta regar, ¿sabes? En plan, no sé, me gusta otro, no sé, cultivar Otra más. relación Sí, con la sí, sí, planta. pero que bueno, que entiendo que funcione guay porque, por ejemplo, a mí el sustrato mineral me funciona súper bien para propagar, ¿sabes? En plan, me parece que va genial por eso, por la Hombre, porosidad, sí, por todo el espacio sí. que le dejas a la planta para poder Y que gestionar. crece en seco, ¿no? Y que al final que la raíz te crece en seco, Y te estas crece plantas dura, es lo que durita. hablamos, que también muchas de ellas son hemiepífitas, ¿sabes? En plan, que no te desarrollan esas raíces tan a tierra, son más de raíces aéreas, ¿sabes? De ir trepando y agarrarse, y con esas raíces, vaya, ellas ya como corra por ahí una gota de lluvia, una gota de tal, ya con que aunque no le eches ahí abajo en el sustrato, ¿sabes? En plan, yo no soy tampoco muy fan de los tutores, pero sí de tutor natural, ¿sabes? De dejarlas que Claro, trepen unas por otras, Mm. ¿sabes? En plan, eso sí, porque es que lo buscan ellas de manera natural, ¿sabes? Así, en casa a mí los tutores, pues no me ha dado buen resultado, pues a mí me atraían tampoco. más plagas, ¿sabes? En plan, la humedad, no sé, Es complicado. realmente no me gustaban, ¿sabes? No me Es parecían complicado, ¿eh? tampoco estéticos ni nada. Prefiero a lo mejor si tengo que poner una guía, una varilla de esas que son de metal recubierto, que las puedes utilizar para siempre, me refiero, ¿sabes? En plan que eso no se estropea nunca y lo puedes utilizar para el huerto, para las Mi abuela plantas, ¿no? ponía palos de escoba viejos y le Ah, tiraba. para cualquier cosa, ¿sabes? Pero ¿Qué sabes? Claro. lo que comentaba Nena de las raíces y de que son medio epífitas los filos, va un poco a lo que tú decías, Esther, de la maceta. Porque una maceta tan pequeña para una planta tan grande, ¿no? Y el tamaño es súper importante de la maceta, o sea, es básico.
La gente que venía a la tienda flipaba porque yo tenía un potos ya con alguna hoja fenestrada, no fue mérito mío, fue mérito de mi proveedor, pero ya tenía potos con unas hojas de este tamaño y la maceta era una cosa así. Y el potos medía casi 1,90 m, es una barbaridad. Porque son plantas que no necesitan tanta tierra como si eh, sujeción en cuanto aérea no le quiero llamar, pero sujeción en cuanto a, pues eso, rocas, paredes, tutores, llámale como quieras. Al final, las plantas, lo que hablamos antes, son Se extiende más trepadoras, hacia arriba que hacia abajo, vaya. eso es, son trepadoras, abajo no va a necesitar tanto como arriba. Y de hecho, la gente que los quiera poner en tutor, que estamos dejando un poco por los suelos entre Nuna y yo el tema tutores, pero la gente que los quiera tener por tutor, al final lo que tú vas a regar va a ser el tutor. Si le haces un tutor adecuado, que esté humedecido y la planta engancha ahí, ¿no? No un tutor de fibra de coco No, que eso no, sean por favor. pelos. Uno de musguito o algo así Uno de estaría bien. musgo, uno de musgo, si ya te metes en el mundo tutor preparado con musgo, que esté humedecido, etcétera, vas a tener que regar el tutor. O sea, la tierra no la vas a tener ni que tocar, seguramente. Pero Habéis sí, hablado, cuando hablabais del PON y de que ese sustrato estuviera más aireado y tal, tú, Tavo, por ejemplo, decías que las raíces crecían muchísimo, que tenías que trasplantar, muchísimo. pero ¿eso se refleja luego en la parte aérea también o no? Ese crecimiento, me A refiero. veces sí y a veces no. Por ejemplo, en plantas más lentas, como pueden ser algún tipo de monstera, como la famosa Thai Constellation, etcétera, es una planta muy lenta porque está creada así como en laboratorios. Aquello era todo raíz y te sacaba 2, 3 hojas al año. Pero sí que es cierto que un filo, yo por ejemplo, del McDowell que os hablaba de antes, enorme, de hojas enormes, aquello enraizaba que para sacarla tuve que partir la maceta porque era imposible, o sea, era imposible. Sí que es cierto, yo tengo que hablar muy bien del sustrato mineral y sobre todo de la gente que lleva el sustrato en España, que me han cuidado siempre mucho y trabajo mucho con ellos. Eh, es una buena opción. Quiero decir, yo por eso todas mis plantas las tenía en ese sustrato. ¿Es la solución para tener las plantas espectaculares y preciosas? No. ¿Es una No, solución hay que tener un fácil? poco de mano y un poco de conciencia de lo que haces y... Pues, ¿es una solución fácil? Sí. Lo que no puede ser es, bueno, pues esta planta se me muere, la meto en PON y se va a salvar. No. Y el autorriego, que hablaba antes Alba, de que su filo lo ha conseguido tener muy bien en autorriego, el autorriego hay que saber usarlo también. El autorriego ha tenido Sí, muy Sí, mala sí, fama total. sí. hasta hace cuatro años que A mí, por empezaron estas ejemplo, en marcas. Galicia el autorriego Claro. Depende, no me claro, va. Y en sustrato orgánico el autorriego es peligroso. Yo os iba a contar En uno No va sustrato bien pequeño que porque orgánico, aquí también hay un exceso utilizo de ahora en humedad. autorriego. claro. Y lo tienes en orgánico, ¿verdad, Yo Alba? lo tengo en orgánico, pero sí que os iba a comentar que yo, para las plantas que son epífitas o hemiepífitas, como es este philodendron, suelo utilizar un sustrato universal mezclado con cortezas, Con con corteza. sustrato para orquídeas. O sea, que imite un poco lo que al final las plantas epífitas buscan en la naturaleza, que son troncos de los árboles o maderas que están por el suelo Eso o donde es. sea. Y ahora a mí uno de los problemas que me daba el autorriego, es verdad que para muchas plantas me ha solucionado la vida, pero tenía muchos problemas de mosca del sustrato. Y ahora lo que Claro, hago es ponerle por la parte de arriba. Ahora aquí esta planta está trasplantada en más o menos mitad sustrato universal, mitad sustrato para orquídeas. Pero tiene una capa arriba, una buena capa de pumice. Piedra. Sí, de piedra pómez Sí, chiquitita. sí, sí, Entonces sí. esto me ha claro, así ahí no te solucionado, anidan. claro, me ha solucionado muy bien el tema de la mosca del sustrato. Sí que es verdad Y que los retiene mejor maceteros la humedad también, ¿sabes? Si te airea un también. poquito arriba, Y luego los maceteros de está guay. autorriego yo en invierno tiendo a no los tengo A no siempre regar. llenos, claro. Claro. O sea, los Es que utilizo ese es más el como error. maceteros normales, porque al final Claro. en verano sí, o sea, en verano a tope con el autorriego, pero ya ahora ya que hay menos horas de luz y tal, yo dejo que se seque, o sea, que baje del todo Sí, yo también. el Es depósito, que porque si no, claro. Es que el autorriego no es tener el depósito siempre lleno. claro, Que yo eso me peleo mucho, me peleo mucho.
eh, o sea, lo explico mucho. O sea, tener una planta en autorriego no es tener el depósito siempre hasta arriba. Esto es como cuando te vas de vacaciones y dejas tus plantas con agua en los platos, pero porque te vas de vacaciones, pero no puedes tener agua Claro. todo el año. Ya, ya. Y Entonces, luego el depende de la autorriego, planta, del momento del claro, año. O sea, el claro, autorriego a mí me parece claro, una solución muy guay si se sabe usar, pero te puedes cargar plantas con autorriego. Y por sí, supuesto sobre todo con orgánico, no metas tampoco, yo qué sé, ya yéndonos a los extremos, no pongas un cactus en autorriego. claro, Te vas a claro, cargar el Evidente. cactus y estás malgastando la claro. maceta. Eso es, eso es. Es que al final, ya os digo, con el mineral, o sea, yo sí que tengo una planta que además me compré en Portugal, que la tengo por ahí, que es esta flor de murciélago que le llaman, que aquí le está costando salir. No, murciélago o bigotes de gato también. ¿Sabéis esta flor ¿Cuál que es tiene como ese? unos Creo que bigotitos? sé cuál es, pero no sé cómo Es se que llama. ahora, Una muy es que curiosa, así como... ahora mismo no está en flor. Está sacando una, pero es una flor como muy espectacular, que se recuerda a una orquídea y tiene como unos bigotitos así que le caen. Y me ¿Es la como compré en Ay, triangular? vale, Portugal. creo que ya sé cuál ¿Es como es. Sí, triangular? sí, Vale. pero no es una orquídea. No, Y no, no. ahora mismo no recuerdo cómo se llama, tiene un Tranquilo. nombre Cuando te rarísimo. acuerdes, nos lo dices y lo dejaremos en la cajita de información. Fenomenal. Pues la tengo en sustrato orgánico y en autorrego. Es la única. Y yo siempre he sido como muy sustrato orgánico y autorrego. No, porque siempre, a mí lo de tener siempre el sustrato abajo orgánico empapado me daba como cosa. Y con el mineral no, porque es diferente. Aquello al final por capilaridad va Airea subiendo, es más. diferente, airea más. Y esta va bien y decidí ponerla así porque es que ahí en Valencia, nena, que lo conoce bien, estaba feliz la planta, pero aquí se me desmayaba todos Es los santos la humedad, días. tío. Es que Todos los la días. humedad que hay aquí no hay ahí, ¿sabes? Y Claro. eso lo Entonces notan dije, ellas a tope, a tope. claro. Y os Entonces dije, pues quería enseñar autorreo y este. orgánica. A ver. Oh, qué Ah, hombre, bonito. un ¡Ay, qué billeta, bonito! un billeta, Me encanta mucho con los peciolos amarillitos y naranjitas. naranjas. Esta es como súper facilona también. Y Ujú. si os fijáis, a ver, todas las raíces ya aéreas, Claro, ¿vale? Le trepadora como crecen ella sola. ahí, pero súper... Esta es de las que yo también pasa un poco de, De agua. conmigo. Ah, es Ya que la es súper tendría que haber dura, ¿eh? trasplantado hace tiempo y al final le he aguantado porque realmente no quería cambiarla de maceta, ¿sabes? En plan, porque se me De iba madre. despacio. Y estaba intentando ahí ver si aguanta. Y la verdad que la tía está aguantando, ¿sabes? Me sigue echando hojas nuevas, Hojaja. ¿sabes? Que pensé que iba a estar un poco más parada, pero qué va. Y Yo creo que es esta el cactus de los filodendros, el villetae. es como muy, muy, ¿sabes? Facilón, tío. Y Yo duro, tengo Y una duro, son duro, tan duro pregunta como para... una gorditas, piedra. como tan carnositas las hojas dentro de lo que cabe, ¿sabes? En plan, que también Mm. conserva mucha, mucha humedad. Tengo una pregunta para Y no sé, vosotros, ahora que has enseñado este, nena. A mí me perturba mucho que yo, hay un punto que me cuesta distinguir un filodendron. Igual estoy diciendo una burrada, ¿eh? Y así me corregís y me lo aclaráis, y se lo aclaráis a todos. Me cuesta distinguir un filodendron de un anturium. Por ejemplo, este que has enseñado tú ahora, el que he enseñado yo, que tiene estas hojas tipo colocasia y alocasia, ¿no? Con el pico atrás. Pero sin embargo, el gloriosum que has enseñado al principio, que era totalmente acorazonado, me recuerda los mucho más a los anturiums son todos anturios. súper gordos. Todas las hojas de anturium son Gruesas. gordas, Y gordas. las raíces recuerdan a las de las orquídeas. O sea, tiene Y unas raíces. son semiepífitas también Exacto, los anturiums. exacto. Tienen muy parecido porque tienen el aterciopelado, que te puede Ujú. recordar este, Sí, pero Claro. esto es una hoja hiperfina. Tú tocas esto y está suavito, pero es súper fino. Los anturiums tienen todos cuerpo, ¿sabes? En plan, tanto el Tronco. clarinervium como este alargado, súper alargado, que lo tengo, joder, es que lo podía ver. El guarotearum, ¿sabes? Que es bastante similar a este en forma, al ujú. otro que te he enseñado, al biliteae, pero el otro es mucho más alargado. Tienen eso, las nervaduras son como hasta brillantes, ¿sabes? Tienen como si llevara purpurina en las nervaduras, es como otro grosor. Los anturium de ese tipo Y si de te vas a esas... raíz, si te ¿El vas qué, a raíz, perdón?
No, y además que si te vas a la raíz de para diferenciarlos, yo creo que es en lo que más se pueden diferenciar. Aparte de que el anturio te florece como con mucha facilidad. El filodendro del interior Mm. es muy complicado que te florezca. Pero que florece alguno, ¿eh? De hecho, los gloriosos yo creo que son los que más he visto que han florecido. Pero el anturio sí que es cierto que saca flor mucho más frecuentemente en interior, pero además es que la raíz a mí me recuerda a las raíces de las orquídeas. Es una raíz muy gruesa. Y Sí que es cierto que el no cambia el crecimiento también tono. es diferente, Alba. Te Estas iba a crecen como preguntar, en os un iba a tallo preguntar. y el anturium crece como si fuera un bulbito hacia arriba. Vale, pero Eso dentro de es. los philodendron hay una diferencia de crecimiento entre los que son más redondeados y los que son más astados, tipo esta. Porque philodendron los tenemos epífitos, semiepífitos y terrestres, creo, y no sé si la forma de la hoja, tan característica y tan diferente, marca la diferencia entre el tipo de Tiene algo que crecimiento ver. o Es que algo. esta, ¿Tiene por algo que ver? ejemplo, la hoja de corazón es muy típica y la hoja está de espada, así como Sí, con así como sí, esta, esta. ¿vale? Y con Ujú. la hoja lisa que tiene el principio de esa. ¿Sabes? Los filodendros suelen tener ese tipo de hoja, como la primera, más así como Vale. una hoja normal, Más como las esta. de como esa, que son pues el filodendro, el pink princess, estos Ajá. como los que os he enseñado antes. La hoja de espada, así, bueno, de espada no, que tiene Sí, como esta, los con las cuernicos, Con las orejillas esa, aquí. orejillas. Sí, Ujú, ¿vale? como esta. Y luego tienen como la hoja de corazón. vale. ¿Vale? Y luego hay algunos, estas así más alargadas, ¿vale? Y hay algunos que son como hilitos así, como el sanadú y así, pero siguen teniendo esa misma forma, Vale. solo Mm. que abierta. Y Pero luego mantiene como esas tres tipos de hojas, Ujú. sí, ¿sabes? Como de corazoncito a lo cordatum, como el que Sí, tenía Esther, sí, sí. la de espadita esta o así tal, y la otra que es más así normal, Más como ¿sabes? La del imitans, principio ¿no? de esa. Yo Además, esas son esta, como las diferencias más o sí. menos como es. Si os fijáis, Vale. los que son rastreros, pues el Blaumani, el Gloriosum, el McDowell, que al final son híbridos entre ellos, ¿no? Hay mucha Son de corazón. consanguineidad. La hoja es muy redondita. Sí. Vale. Y el que es más trepador es más afilada. Vale. Siempre. La hoja es Como más con la afilada. Me iré alargadita, fijando Tiene, en así. esta, tiene en el esto. piquito. Ajá. Tiene el piquito. Igual que El las que piquito trepan de típico. las otras, que son pues así, como estas que hemos enseñado. Mm. Uy, madre mía. Pero el anturio tú siempre, Alba, fíjate en la raíz y en el tronco. Tengo yo aquí un par, si os Y lo de queréis os las los vainas, enseño ¿no? para que También veáis que cómo decías. va creciendo. A lo de las vainas, pero para diferenciar lo que son este tipo de filodendro, que es como trepador, de muchísima hoja, que saca una hoja cada cuarto de hora además, te va dejando una vaina. Si ahora veis mi mesa, veríais todo lleno de vainitas, de trocitos de vainas. De la Eso habría que piecita. tocarlo, ¿eh? En cuanto a la humedad ambiental de los filos, es súper importante para las vainas. Si se Se ¿Te das reseca, ya nos, te cuenta? dice que le falta claro, humedad. hay filos que hacen el efecto zapato de tacón, que dicen. O sea, la hoja cuando quiere salir de la vaina está tan seca que la vaina tiene que estar como hidratadita, como la de un Ujú. ficus, El igual, de ¿eh? Cenicienta. Tiene que estar hidratadita para que abra fácilmente, ¿no? Y la hoja brote, pues de manera natural. A ver si veo Y si alguna falta aquí. humedad ambiental, se seca la vaina, entonces se queda normalmente pillada por la punta la hoja y Ajá. entonces empieza a brotar y hace esto. Entonces ahí hay un problema ¿No? y es que Eso, mucha gente, ¿Eso? eso, Esther. eso. Ah, Pues ahí, Esther, no hagas como hace mucha gente que de repente le mete un bastoncillo, una aguja o no sé qué, porque tú le haces un pinchito a esa hoja y cuando la hoja crece, el pinchito es esto. No, Entonces, nada. ahí lo que tienes que hacer es todas las noches, antes de irte a dormir, le das un besito con un fleece a la No, vaina. A no. la vaina. Te la pones al lado de donde te lavas los dientes. Y como igual que te lavas los dientes, pues le haces un fleece a la vaina. En 3 días Y si no tienes la haces hoja fuera. pero no metáis no tengamos Sí, no prisa. metáis palo ni No, aguja, por por favor. favor. Que yo lo he hecho, ¿eh? Entiendo, entiendo la hoja anterior porque está como está. A ver, ¿podemos verla? Sí, Porque es bueno, a ver, un. antes de enseñároslo, ya os lo enseño, os Pero lo bueno, enseño.
Pero vamos, Queremos verlo. no lo digo porque os vais a estar enrollándoos ahí un rato con lo que vais a ver. Nosotros, que ¿Tú No, crees? que va. Vamos a hablar de los fertilizantes. ¿Qué pautas seguís o qué fertilizantes recomendáis para estas plantas? un mundo. Aminoácidos, Yo soy de guano, así. guano y aminoácido. Yo es lo que uso. Guano líquido, diluido en agua, caquita de pájaro de murciélago y aminoácidos en los, por ejemplo, ahora que me mudé en mayo, pues bien de riego con aminoácidos. La planta al final, los aminoácidos los produce igual que nosotros, pero claro, al estar aquí dentro, pues como No tiene todo, acceso hay a. que echarle una mano. Entonces, si la planta tiene cambios, pues ahora que viene el invierno, la acabas de trasplantar, la has podado, la has esquejado, ha tenido una plaga, pues riegos con aminoácidos. Cuando hay esos cambios que la planta haya podido sufrir, o del frío al calor, o de más luz a menos luz, o este La tipo de clave con cambios. estas es la constancia, Eh. ¿sabes? Y luego No guano, hoy y, ¿sabes? y Si luego quieres guano que estas líquido. Yo plantas soy te muy echen hojas básico. grandes y sea ahí un poco de potencial así vistoso, tiene que ser, ¿sabes? Pues como todo, si quieres músculo, pues vas al gimnasio, ¿sabes? Esto Y si no es. vas, si vas un día, no vas a hacer nada. Pues con las Sí. plantas es exactamente lo mismo, con un día solo no se hace nada, ¿sabes? En Sí, la plan. nutrición tiene que ser constante y en interior yo la recomiendo todo el año. Bueno, yo por ejemplo en invierno no les hago nada porque es que están tan paraditas, ¿sabes? En plan Claro. que ahí sí que las dejo ahí a su pero en plan que Sí, yo sí que es cierto que una planta que riegas en verano una vez a la semana, en invierno igual pasa un mes y no la riegas, pero yo le echo un poquito. Yo siempre digo lo mismo. Si el fabricante del guano líquido, que es el que uso yo, pero básico, o sea, que la gente se vuelva loca con los fertilizantes, que es que un caquita de pájaro diluida en agua, eso es estupendo, el guano líquido para todas las plantas. Luego ya para orquídeas, cactus, sí que vete a otras cositas, ¿no? A uno para orquídeas, yo tendría uno para orquídeas, uno para cactus y el guano. Son los 3 fertilizantes que tengo. Pero sí que es cierto que el guano, que huele un poquito cuando riegas, después se va enseguida el olor, es como muy natural, te curas un poco en salud. Yo creo que es complicado que quemes una planta con guano, le tienes que echar más, pero para eso si el fabricante en la botellita te pone un tapón por 3 litros de agua, tú échale 3 cuartos de... yo creo que Siempre un nunca me he poquito más. cargado una planta Yo por siempre Uy, le pero hay echo exceso de gente que menos. sí, agua. ¿eh? Ah, Yo Yo creo que también. eso es como un bulo, o no sé, en plan, a lo No, yo mejor creo que un no es bulo un de No, esos sí, bulo. de, ¿qué uy, más, si te eh? va. Mira, Sí, nena, yo a tengo mí en la Yo gente, vida creo me que ha sí. pasado, me yo refiero. tengo, yo tengo gente que llega el verano o ha pasado Bueno, o pero es que hay vuelven de gente, yo he vacaciones, visto que echa Echarlo directo, en la claro, el tierra, claro. fertilizante, encima aminoácido, de el la no sé tierra. qué, el Con abono las foliar, el no sé. bolitas. A mí me ha pasado con las bolitas de abono también, Claro. quemar la Yo, planta. ¿ves? Sí. Yo con el Es líquido que nunca la he ¿cómo quemado, se llama? pero el abono este azul, ¿no? Sí, el que es durito, no Nitrofosca. sé, o palitos o lo que sea. Yo nunca os he A mí es que esos no usado me A mí gustan. no, porque no tiendes me a quemar, resultan ¿eh? cómodos, no, sí. Y el Pero yo, foliar tiende a quemar el foliar también. tampoco suelo La usarlo. gente se Yo vuelve tiendo loca, la a gente se vuelve abonarlo un poco loca. menos de lo que dice el fabricante. No a echar menos de Yo dilución, igual. sino que si me dice una vez por semana, pues igual abono una vez cada 2 semanas. No lo hago Mm. tan, Pues tan Yo yo soy seguido. muy de dividir la dosis y regar abonar cada semana. O sea, si es Ajá. X cada 15 días, yo pongo la mitad de X cada semana. pero ¿No cada lo habéis semana probado si te eso? toca, pero cada semana si te toca, que es que esto también Claro, claro. es importante. Depende. O sea, Cuando yo no toque abono regar. Claro, para, claro, claro. claro, No, en máximo auge nunca lo he hecho todas las semanas claro. ni seguido. En plan, Pero siempre dejo una semana de. eso que decía Esther es súper importante, porque hay gente que la planta a lo mejor está hidratada y la abona, porque toca. Y no, o sea, la tienes que abonar cuando la planta la tengas que regar. Claro. Pues tú Y luego, es que, luego también Que hay influye que mucho, esperar al supongo. riego para abonar. claro, No. Claro. claro. No, No abonas para, o sea, no riegas para abonar. Abonas cuando te toca cuando riego, ¿no? riegas. Claro, Sí. claro. Claro. Pero también, con eso que decíais de quemar las plantas, también hay que decir que no es lo mismo utilizar un abono de origen orgánico, como puede ser Que el lo guano, por mineral. ejemplo, Ya. Mm. que uno mineral.
Ahí Sí, también, ahí el riesgo de sobredosis, pues se puede entender, ¿no? claro. Ujú. Sí. Pero hablas de que por ejemplo, utilizar guano en sustrato mineral. No, 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 de no. O- utilizar Ah, Hablo el del vale. tipo abono. de fertilizante, del tipo de fertilizante. Ah, Lo digo porque, vale. por ejemplo, eso en el huerto se ve Ah, muy de fertilizante claramente. mineral, de las Sí, bolitas y todo esto, sí, ya. sí, sí. Sí, sí. No, Yo el tengo muy típico mala abono para experiencia con plantas eso. verdes que es de origen mineral, que son abonos mucho más rápidos que funcionan, son como chutes mucho más rápidos. Ahí es más Exacto. fácil cargarte una planta. Yo creo que si utilizas la dosis que te recomienda la botella, no te la vas a cargar. Pero Pero nos venimos arriba. en el abono es mejor que, desde mi punto de vista, quedarse un poco corto que pasarse, o sea, que quedarse un Sí, poco larga. sí. Aunque es Y verdad si que llegas de las vac... plantas te lo agradecen un montón cuando eres constante, sobre todo este tipo de plantas que hacen hojas Claro, tan enormes, claro, necesitan Joder, claro. es que se nota, se nota. alimento, Y o sea, si se nota llegas, muchísimo. y es importante también que si llegas de vacaciones y te encuentras tus plantas desmayadas, pues porque se han desmayado, primero hidratarás bien y ya las abonarás, o sea, no las Sí, abones en ese momento. O sea, hay que ser, o sea, el abono no es como un ibuprofeno que te tomas cuando te duele la cabeza. La planta de repente no se va a poner estupenda si ha estado desmayada 15 días. Entonces yo creo que la constancia que dice Nena es básica, la del gimnasio me ha encantado, porque es que es así. O Eso sea, hay que ser es- constante. Y con las plantas hay que tener paciencia y dedicarles tiempo, no muchísimo, pero hay que dedicarles tiempo. Si no, no puedes tenerlas. Y yo como puedes tener vendedor, pues menos oye, que se te plantas. mueran y me compras más, ¿no? Pero tener quiero decir, menos plantas, en esto plan, Claro. es, plantas esto con, es. en Tres relación al precios, tiempo que tengas, tres ¿sabes? preciosas y no 20 que tienes 30 plantas, pero la media viva en tu casa son 10 porque cada mes se te mueren 20. Y no solo dedicarles tiempo, sino aprender cuál es el tempo de cada planta. Esto Eso Claro. es es Eso. Y paciencia, importantísimo. respetarlo. claro, Respetarlo paciencia, total. paciencia. Que vayan irán a su ritmo y no al tuyo, que es una cosa que a nosotros los humanos nos cuesta muchísimo Nos cuesta, asumir, Sí, ¿no? no, nos y cada cuesta. Es vez más, verdad. o sea, si os fijáis, cada vez es como, tiene que ser todo como para ayer. Y es que estas van a su bola, o sea, es que estas aún no tienen WhatsApp, quiero decir, tienen, van a su rollo, Sí, sí, afortunadamente. totalmente. Entonces van a su rollo y adaptarlas a nosotros ya las tenemos adaptar, las tenemos en macetas. Lo que no podemos es que vayan a toda leche, que crezcan preciosas, que estén estupendas, porque tienen su tiempo. La adaptabilidad es, o sea, la adaptación es básica. Pero se aprende mucho, ¿sabes? Si se sabe observar, es como... No hay que hacer más. Enséñanos eso, Esther, por Sí, favor, ya. Por favor, eso. a ver, Estás creando no aquí pasa un hype de nada. la leche, ¿eh? Este hace que está conmigo 2 años. Está en el mismo tamaño de maceta que cuando lo compré. Lo Ajá. trasplanté porque lo tuve que trasplantar porque se cayó. Bueno, este pobre ha sufrido mucho. Se supone que es un White Princess. Hace Pero tiene pocos poco días, guay. sí, hace pocos días se le cayó la única hoja que le quedaba con algo de white, ¿vale? Con lo cual ahora no Es tiene princess. nada. Entonces, está colgando aquí detrás, aquí ese hueco que se ve es donde está este. Es A esto. ver, show us. Pues me lo imaginaba mucho peor, Esther, todavía. O Sí, sea, A yo ver, también. a A ver. ver, yo ahí veo Esto un está. problema que seguro Nena va a Yo estar de ahí te acuerdo veo una conmigo. búsqueda de luz impresionante. ¿Una sí. qué? Está buscando Búsqueda de luz luz como loca, como impresionante. loca. Bueno, está. Y No sé Y te si lo está pidiendo veis. que la podes también, que cortes para que rebrote. Vale. Es que has tirado Y tanto. arriba el peso, Arriba no tiene nada. volvemos a lo Tiene un mismo. hijito, tiene un hijito. ¿Lo ¿Eh? veis? Ha dado un Bien, hijito. bien. De luz. Y luego es lo Pues que está al dice lado de la Nena. ventana, ¿eh? Está aquí, Ya, ¿eh? pero ¿qué ventana es? Y la ventana, coño, pues la ventana del comedor, mira. Esta No, que pero está me ahora refiero bajada, ¿qué ventana no? ¿Qué orientación Orientación. tienes? noroeste. Claro, te da como 10 minutillos por la mañana a ti el sol ahí, No. ¿no? Noreste, perdón. Ah, vale. Noreste. A ver, No, las le da O plantas por la sea, tienes tarde. toda colgantes la tarde, A ver, tienes toda la tarde de luz ha ahí. ido perdiendo las sí. hojas de la base y lo que pasa con muchas plantas colgantes, sean filodendron o no, es que acaban estando frondosas en la punta, peladas por arriba y no... Yo en estos casos suelo o cortar
o intentar, no sé si serías capaz con ese tallo, pero que parte del tallo toque la maceta y te enraíce ahí. Igual no puedes, No, porque es lo que a veo un ver, poco lo tieso. tendría que haber entutorado hace Pero, mucho. Ya pero no yo lo he estoy, hecho. Uy, yo estoy a ver, le yo estoy estoy con dando Nena, ¿eh? vueltas. Ahí le falta luz, pero vamos. El white te lo ha perdido por la falta de luz. Total, O sea, total, ¿eh? Ujú. una planta No variegada tiene nada. te Tiene, va a exigir mira, siempre más luz. Ahí tiene hay una esta que Un tiene poquito algo, ahí. chiquitita. sí. Sí, Esta, sí. Mm. lo único. De, A de ver, todas formas, si lo podas, que yo te animo a ello, yo te Claro, animo es a que que lo está creciendo muy podes, retorcido, claro, ¿sabes? córtalo. Así. Córtalo, la variegación te va a salir, o sea, con los filos variegados, con el Pink Princess pasa mucho, ujú, que fomentas muchísimo la variegación con la poda. vale. Y luego que aparte vas a fortalecerlo, madre mía, a fortalecerlo. Y luego puedes propagarlo y regalarle a tus amigas el pobre ese que has dejado estirar ahí un montón, que yo creo que ha sido por falta de luz. Oye, que a Tú lo Mm. dirás mejor que crece no ese es. bebé y cubre esa parte, ¿sabes? En Sí, pero yo plan, me podaría, refiero para que que si te vuelva a va ser produciendo blanco, hojas, para Yo, que yo yo soy vuelva un a estoy de poco ponerse también acuerdo con como blanco. eso. Alba, si lo vuelves a replantar y metes un poquito más el tallo, de ahí te van a sacar, seguro. Y me parecía incluso que está sacando un brotecito por ahí, ¿no? Está lleno De 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 posibles raíces. raíces, raíces. o sea que los Sí, Sí, nudos sí. son, aparte de aquí, parece que está total. saliendo una hojita, no sé si se ve aquí. Sí, Yo en que un, se le ve que tiene tallitos, sí, 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 cuando total. se Yo, queda eso en una pelado, maceta más yo muchas grande, veces tumbado. le raspo en el nudo, Ujú. ¿sabes? Así, si raspas por ahí, ¿sabes? Muchas veces empieza brotecitos. En plan, salen ¿Sí? ¿Tú yemas. rascas en el nudo? No lo he hecho nunca yo eso. Yo Raspa en el tampoco, nudo pero cuando lo he hay oído. así, raspa por ahí, me refiero. Vale. Las yemas que le salen a las monsteras, que más o Esas menos de ahí salen todo, que de las que más o están menos te va debajo de los diciendo, pliegues. que más o menos te Muchas va veces diciendo, por levanta un aquí pliegue antiguo voy a de salir. un lado sin cargártelo y de ahí un montón de veces hay nuevas yemitas. Pero Ay, y Esther, esto ahora que me no lo nos voy a oye nadie, apuntar para Ah, enseñarlo en un cuenta, vídeo. cuenta, dime, Tavo. corta. El Corta, corta. filodendro, que A cortes ver, el no, no, filodendro. vale, no, es que no sabía si te referías al podcast o a qué, que cortara por algo. A Yo ver, lo cortaba, mi yo idea lo era cortaba. cortarlo. Lo que pasa que cuando programamos el podcast, ya hace un mes y medio o dos, ¿vale? Que Sí, le tenía programamos que que íbamos ver, a bueno. dedicarle uno a los filodendros, pensé, voy a dejarlo porque realmente es muestra de cómo mucha gente igual tiene un filodendro Hombre, es que en nos ha casa. Seguro pasado que a sí. todos eso, Sí, ¿eh? sí. Hombre, eso Sí, nos ha vaya. pasado a todos. ¿Que pierda la variegación? A mí eso me Muchísimo. pasaba mucho en el Pin Princess. Y era cuando lo tenía así medio colgandero. Así, desde que lo tengo fuera y crece en plano, Y no le ha es, vuelto a pasar. a la Y gente le eso da mucho también, lo que miedo cortar. hablábamos antes de cuando tira mucho, la planta no tiene, cuando se empieza como a salir de la raíz, ¿sabes? Eso es demasiado peso. En plan, yo creo que sí que podría afectar realmente también un poco Sí, al crecimiento, ¿sabes? Porque estás ahí como medio, Pero que ¿sabes? digo que No, la gente tiene como miedo a podar la planta y muchas veces le da como pena, ¿no? Y con el Pink Princess, por ejemplo, que hablaba ahora Nena, si te va perdiendo la coloración y tú quieres que sea rosa y qué tal, con la poda fomentas mucho la variegación. En las monsteras igual. La gente a lo mejor ahorra 3 meses para comprarse una monstera variegada y y luego no la quiere luego, cortar, ¿no? Le da mucho miedo. Pero si vas podando con cabeza, como diría mi madre, con cabeza vas podando, no a tronchones, puedes fortalecer mucho la planta, ¿eh? Además de propagarla, porque además tú lo que cortas no lo tiras, tú lo propagas. Claro. Pero la planta madre sí que ya no es darle forma, pero sí que fomentas que fortaleza el tronco, te fomentas que cuesta cortar, pero vaya, enraíce. Viene cortar, muy bien. A los cortar filos, fomenta los además, brotes, eso es así. O sea, todo, en todo, sí. en todo, y vaya. en las Sí, plantas que utilizamos como plantas colgantes, más todavía. más.
Iba a decir que a mí lo que más me gusta de estas que son variegadas de colores es que cada hoja es una sorpresa. Claro. Totalmente, Y es totalmente. lo Eso es chulo, ¿no? chulo. De estas. A ver cómo va a salir Claro. la siguiente. Sí, eso Sí. mola un montón. Está ¿Algo muy más que guay. añadir sobre los filodendros? No, ¿Algún yo creo que hemos consejo? hablado un montón. Yo sí, No una sé. cosa que me ha pasado a mí, no tenía ni idea cuando me pasó y a lo mejor le pasa a mucha gente. Los filodendros echan como una melacita, como un azúcar. ¿Sabéis que cuando cortáis un filo, no todos, pero sabéis que cuando cortáis un filo huele muchísimo? O sea, tiene un olor muy característico los filodendros. ¿No lo habéis salido nunca? No. Tú cuando No, cortes el filodendro, huélelo. Ya Tiene un lo olor, haré. Y te iba a decir, no he tenido la ocasión. pues tiene un olor muy, muy lo estás diciendo característico, para que ¿vale? O cuando se cortes. te rompe una hoja. No, no, no. De verdad que huele. Pero luego aparte sueltan una melacita, como unas gotitas. Pasa mucho como en el que ha enseñado en el Gloriosum, por la parte de abajo, ¿vale? No hablo de gutación, ¿eh? No hablo de que Ya, suelten ya, como la ya, ya, monstera, ya. sino una melacita que es como azúcar, como si fuese Sí, azúcar, vale. ¿vale? Vale, eso es Ese, para ese, atraer ahí a polinizadores y claro, ese todo. Sí, sí, azúcar sí. que parece que tiene plaga y no, porque sí que es cierto que hay muchas plagas que muerden la hoja y dejan una melacita, pero en este caso tú tocas el filo y es pegajoso. Es una melaza que Mm. lo que hace es atraer a la hormiga, que es el devorador más común del pulgón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa melaza cuando se oxida, cuando se seca, deja marquitas en la hoja. Entonces esto no se debe confundir con plaga. No sé Amigo. si me estoy explicando. Yo no me estoy explicando fatal, ¿verdad? No, No, yo o te he sea, tú dices entendido. que Es esa como melaza un... deja como una manchita que podemos interpretar como que tiene una Sueltan unas plaga. gotitas. Quien tenga un filo lo ha tocado alguna vez y ha notado aquello pegajosito. Es una melaza que sueltan y es pegajoso. Suele pasar sobre todo en los de hojas muy grandes. Esa melaza es supura, si queréis, la planta para atraer a polinizadores y también para atraer, por ejemplo, a hormigas, a devoradores de plagas, digamos, vamos a llamarlo así. Pero luego como un ese azúcar sistema ahí de de autodefensa, ¿no? defensa, Para... pero ese azúcar cuando se oxida, porque se acaba oxidando, se pone negrito y deja una marca en la hoja. Y tú lo limpias y te deja la marquita en la hoja. Que no se debe Vale. confundir con las plagas. Yo al principio me volvía loco porque pensaba que tenía un bicho y no. Pero es que yo he Y visto esas gotitas en la parte, no en la hoja, en el tallo como en los, con los pues pliegues, justo en la curva, ¿sabes? Como al sí. principio, arriba, aquí, Pero si no por aquí te sale también, ¿eh? Por aquí. ¿sabes? Justo como por esta curva sí que he visto Sí. algunas veces como unas gotitas. Por la hoja, no, ahí sí que no es. Estaremos atentos a Atentos, las eso es. gotitas. Es que yo llevo pensando en esto desde que empezamos. Digo, tengo que hablar de esto Me porque iré seguramente le ha fijando, a pasado a ver. alguien. Haremos. Jo, chicos, qué bien, ¿no? Este ratito ha Oye, ha estado sido muy así. guay, ¿eh? Yo Hombre, y estoy le encantado hemos con esta pegado un sesión. repasazo ahí filodéndrico tremendo, ¿eh? Sí, Para sí. que veáis que hacemos caso a vuestras sugerencias y comentarios. La verdad es que ha sido muy guay. Yo estoy encantadísimo. Sí, y que nos Pues dejen nada. más comentarios respecto a temáticas, claro. Gracias por Muy bien. acompañarnos en este episodio y por enviarnos tus sugerencias y comentarios a través de Spotify, Instagram, el canal de YouTube o por seguirnos en hablemosdeverde.com. En nuestra web podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Nos oímos en el próximo. ¡Chao!